Hola, ¿cómo estamos? Pues seguimos con el tema de la Guerra de las Dos Rosas. Aquí vamos a ocupar otro capítulo, otro video, porque es importante que quede bien claro los personajes que estuvieron en estas dos guerras, que como yo les comento, se llama la Guerra de las Dos Rosas, ¿sí? Son dos familias, los Lancaster y los George, ¿sí? Que van a hablar de toda esa eh, influencia que va a tener en estas próximas eventos que van a ocurrir en Inglaterra. La Guerra de las Dos Rosas, que es la guerra roja y blanca, de las familias de los Lancaster y de los George, que vinieron a quintar aquella dinastía que estaba, que era la Plantagenes. Y pues habíamos dicho que este rey, por problemas que tenía, que se le consideraba un rey pues débil, él presentaba ciertas características de enfermedades mentales, como nos habíamos quedado, y habíamos comentado que esa situación era emergente, era una situación en la que tenían que hacer, pues colocar a la mamá, colocar a la gente que podía sacar adelante ese reino, porque automáticamente estaba perdida esa situación, y esto va a ocurrir en 1450. Casi a mediados de esa década, muchos consideraban que Enrique era incapaz de gobernar. Como yo les digo, la legalidad de la corta línea de reyes Lancaster pasó a estar plagada de dudas, y la casa George fortaleció sus pretensiones sobre todo la corona. El creciente descontento civil, sumado a las multiplicaciones de nobles con los ejércitos privados y a la incapacidad y a la corrupción de la corte que estaba presentando Enrique VI, formaron ese clima político ideal para esa guerra civil que se suscitó cuando en 1453 el rey padeció un primer episodio grave. Producto de su enfermedad mental, se restableció un consejo de regencias que les estaba yo comentando, encabezados por un lord protector, el poderoso y popular Ricardo Plantagenet, duque de York y líder de su casa. Ricardo empezó inmediatamente a pugnar audazmente por sus pretensiones al trono, encarcelando a su merced y apoyando a sus aliados de Salisbury y Warwick. En ese conflicto menor contra los adherentes a esa causa de Enrique, especialmente el conde Northumberland. Sin embargo, todo esto fue haciendo que se fuera recuperando un poco Enrique, y ya en 1455 frustró esa ambición pues de que tenía Ricardo, quien fue detenido rápidamente por toda la corte por la esposa del rey, Margarita de Anjou. La incapacidad manifiesta en ese liderazgo que tuvo Enrique se va a producir con el fallecimiento, con el fortalecimiento de cada una de esas poderosas reinas que era su esposa, Margarita de Anjou. Ella va a tener que convertirse en la máxima figura de la casa de los Lancaster, para que vean qué tan importante es esta Margarita, porque ella va a ayudar mientras se restablece su esposo, mientras se va a ir pues tratando de ir viendo quién es el que va a llevar todo eso, y ella va a tener que fortalecer todo esto, quien va a irse convirtiendo en la máxima figura de toda esa casa Lancaster. Ella confirmó esa alianza de varios nobles contra Ricardo, con el fin de reducir su influencia. Las crecientes frustraciones de Ricardo y de la agresividad de la reina derivaron finalmente en una acción armada, donde, dando lugar a la primera batalla de San Albano. Esta guerra, que va a ser como una fase inicial, que es en 1455 y va a dilatar hasta 1960, pese a todos los enfrentamientos armados que había estallado, ya en ese periodo y anteriormente a Nairente, el rey Enrique y todos sus seguidores de Ricardo, el duque de York, fue durante todo 1455 hasta 1489, cuando se desarrollaron todas las principales acciones armadas de la Guerra de las Dos Rosas. El 22 de mayo de 1455, mientras que el duque de York dirigía una pequeña fuerza hacia Londres, fue enfrentado por unas tropas reales de Enrique en el poblado de San Albano.
Este primer combate abierto de una guerra que, a pesar de ser de escala reducida, se va a fundar con la intención de que Ricardo eliminado de la corte a los malos consejeros del rey. Este resultado fue la derrota de las fuerzas de Lancaster, muriendo en acciones varias sus líderes. Entre ellos está Somerset y George, uno de los aliados, reconquistando todo esto. Pues cómo ven todas estas situaciones que se van manejando a través de esto hasta llegar al acuerdo, que se va a empezar a hacer un acta de acuerdo después de todos esos logros militares que tuvieron los George, basándose en esa ilegitimidad de línea sucesora de los Lancaster. Se decidió a reclamar el trono y desembarcó en el norte de Gales, desde donde dirigió junto con su esposa Cecilia a Londres, donde ambos fueron recibidos con ceremonias y reservados únicamente para todos esos monarcas. Aquí vamos a ir viendo cómo al pasar el tiempo los York van a apoyar toda su reclamación y van a ir destacando todo este esquema genealógico que estaban basados ellos. Y aquí vamos a ver que esa acta de acuerdo que fue en 1460, por los que por un lado reconocían todos los derechos de los George y por otro reclamaban sucesor de Enrique, desheredando al príncipe Eduardo de 6 años. George tuvo que aceptar este acuerdo, pero con la mayor oferta que tenía para elegir al presente, y aquí se va a nombrar a un Lord Protector, por lo que permitiría gobernar en nombre de Eduardo, que era chiquito, que tenía 6 años. En cualquiera de estos casos era inaceptable a todos los Lancaster, que se reunían bajo la elegida de la reina Margarita y el príncipe Eduardo, formando un gran ejército, todos al norte del reino. Ese contraataque que tuvo la casa Lancaster posteriormente contra el duque de York dejó Londres bajo el mando de Lord Salisbury, y finalmente en aquellos años, con el fin de consolidar toda esta situación, aquí es donde se va a ir marcando toda ese acuerdo que se está plasmando bajo toda pues estas actas. Margarita de Anjou es el que va a hacer el acuerdo con su hijo Eduardo, ¿sí? De acuerdo con esa acta y el desastre de la batalla, dejan a Eduardo, hijo mayor de Ricardo, casi que apenas tenía pues unos 18 años, como duque de York y heredero del trono de Inglaterra. Por otro lado, la muerte de Salisbury deja a Warwick, su heredero, como el más grande terrateniente de todas las islas británicas. La reina Margarita tuvo que viajar por todo el norte de Inglaterra con el fin de negociar y apoyar todo, tener ese apoyo de todos esos escoceses. María de Wildrem, esposa de Jacobo II de Escocia, la aceptó convenir con Margarita en su ejército, y así van a ir formando todo esto. Pues toda esta trayectoria que tiene esta guerra de las dos rosas es la que va a ir marcando todo ese transitar y esa coronación al final, coronación oficial de Eduardo IV, que tuvo lugar en junio de 1461 en Londres, donde recibió el glamuroso saludo de sus súbditos como monarca de Inglaterra. Eduardo pudo gobernar en relativa paz por más de 10 años, se comenta, y pese a todas las posiciones que tuvo en el sur, Eduardo pues no logró consolidar el control total de todos los territorios, porque en 1464, más allá de todas las rebeliones estacionales, algunos castillos permanecieron en poder todavía de los Lancaster. ¿Cómo ven aquí esta situación? Está difícil toda esta, quitándose las tierras, esas expansiones, esa ambición que al final de cuentas pues no tiene pues para fin. Dicen que en 1464 se va a producir 2 revueltas más por causa de los Lancaster. La primera fue reprimida en la batalla de Hegelen Moor el 25 de abril y la segunda en la batalla de Helmand el 15 de mayo. Ambas fueron reducidas y llevadas para que se pueda realizar
los siguientes efectos y la reiniciación de toda esa hostilidad que se manejó desde 1469 hasta 1471, periodo que comprendieron y que estuvo marcado por el deterioro de las relaciones tanto del rey Eduardo IV con su antiguo mentor Ricardo Neville, conde de Walwich. Aquí se va a ir viendo que tanto Eduardo, al casarse en secreto con Isabel de Wolves, porque aquí, ¿qué es lo que aquí qué iba a hacer? Como yo ya les había comentado, era esencial que se casaran las dos familias para poder así llegar a lograr pues una paz que pues, se llegó a prolongar después de muchos años y que con el paso del tiempo la reina Victoria lo va a tomar como una cosa muy importante para Europa y va a casar a todos los reyes con todos los reyes del entorno y va a quedar como una gran familia, como que fueran primos todos ellos. Y aquí esta guerra de las dos rosas se va a llegar a solucionar con el casamiento de Eduardo con una de las hijas llamadas Isabel de Wolby, y eso va a ocurrir en 1464. Pues miren, el rey que aquí pues estamos viendo cómo va a ir se sorteando todas esas inconformidades entre dos familias, aquí nos va a dar esa clara trascendencia, porque aquí ya van a entrar personajes muy importantes que son los Tudor, pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Espero que pasen una buena tarde y que les vaya interesando, no que se aprendan de memoria los nombres, no que se aprendan, sino simplemente que les sea familiar. ¿Para qué? Para que se vaya formando ese rompecabezas y sepamos de dónde salió todo esto. El que no aprende de la historia está condenado a cometer los mismos errores. Pues que pasen una tarde pues tranquilos y pues relajados. Aquí pues vamos a ir viendo cómo poco a poco se van a ir realizando pues todos los conocimientos, nos vamos a ir dando cuenta cuando podamos ir entendiendo la historia. Pasen un buen día y nos vemos en el próximo video.